Les voy a invitar que tomen su Biblia y vayan a primera epístola del apóstol Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, mis amados hermanos. Gloria sea el Señor Jesús. Capítulo 1, versículos del 13 hasta el 16. Me confirman con su amén para saber que ya está ahí en la escritura. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 13 al 16. Del 13 al 16. Voy a leer a favor de todos ustedes, mis amados hermanos. Voy a leer a favor de todos ustedes. Usted me va siguiendo en la lectura. Dice así: por tanto, ciñan sus lomos con el entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos ¿qué? Obedientes. No se conformen a los deseos que ustedes antes tenían, estando en ¿qué? En vuestra ignorancia. No se conformen a los deseos que ustedes antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Sigue diciendo la Escritura, sino que como aquel que los llamó. ¿Quién nos ha llamado? ¿Quién nos llamó? Dios. Dígalo fuerte, ¿quién nos llamó? Dios. Dios nos ha llamado. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Sino que como aquel que Dios, como aquel que nos llamó, es que santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. En algunas áreas de su vida, ¿o en cuántas? En todas las áreas de su vida, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Amén. Hace 15 días empezamos un tema titulado La santidad de Dios. ¿Cuál es el tema? La santidad de Dios. E iniciamos con la primera de estas enseñanzas, la santidad de Dios. ¿Quiénes estuvieron en la primera enseñanza? Santidad de Dios. ¿Qué recordamos de esa enseñanza? A ver, ¿qué recordamos de la primera enseñanza? ¿Qué impresiones nos dejó la palabra de Dios? No todos al tiempo, uno por uno. ¿Qué vimos? Están diciendo, esperen, me acuerdo. Que Dios es moralmente bueno. Dígalo fuerte. Que Dios es moralmente bueno. No, señora. Moralmente bueno es el hombre. ¿Moralmente qué? Perfecto. Que Dios es moralmente perfecto. A diferencia de nosotros los hombres, que procuramos ser moralmente buenos. Que por más que intentemos, no vamos a entender completamente los pensamientos de Dios y su voluntad, ¿cierto? Muchas veces. Y por este cuerpo, por esta materia pecaminosa en la que vivimos, este cuerpo carnal, es imposible que por nuestros medios nos acerquemos a Dios. A menos de que ¿qué? Nos transforme. ¡Wow! Esa enseñanza fue tremenda. Porque nos dimos cuenta de que el hombre por sus propios medios está imposibilitado por su pecado para acercarse y estar delante de la presencia de Dios. Que Dios habita en una luz inaccesible, en su santidad y en su gloria perfectos. Y que esa santidad no la va con el pecado. Por consiguiente, en el Antiguo Testamento se sobreentendía que todo aquel que en algún momento llegase a estar delante de Dios caería muerto por el resplandor de su gloria. Pero Dios, como dice la Escritura, que es rico en amor, por ese amor con que nos ha amado, aun siendo nosotros malos y pecadores, ¿cierto? Nos dio vida.
y permite que nosotros podamos estar delante de su presencia y que muchos en la antigüedad estuvieran delante de su presencia sin caer muertos por el resplandor de su gloria, porque su santidad, en vez de matarnos, en vez de aniquilarnos, nos transforma. Señor. Es que estuve investigando sobre el tema y Eso está bien. las únicas personas, en el Antiguo Testamento Dios se presentaba de esa manera. Pero en el Nuevo Testamento al único que se le presenta es a Pablo. Al único que se le presenta de una manera así Sí, porque la palabra dice que es una fuerza que lo tumbaba al piso. Y esa gloria lo dejó ciego. A Saulo de Tarso. Y eso que fue una visión suave, sencilla, no fue nada del otro mundo. Y quedó ciego. Entonces, dense cuenta cómo la gloria de Dios es algo supremamente impresionante, glorioso, pero también es algo en lo que el pecado no puede estar ahí. Por eso es que la Biblia en otras partes dice que ¿qué comunión tiene lo santo con lo pecaminoso? La luz con las tinieblas. No hay. Ahora bien, estudiamos, por ejemplo, los conceptos de la palabra santidad o santos en hebreo y en griego, kadosh en hebreo, ¿cierto? Agios en griego, y revisamos también, mis amados hermanos, que la palabra kadosh, su connotación tiene que ver con la consagración. Con la consagración. Y la palabra agios, que es generalmente las palabras santo, santidad y sus derivados en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la pureza espiritual o moral del hombre. Y que ambas connotaciones, kadosh y agios, tienen que ver con el asunto de ser apartados por Dios. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, mis amados hermanos, de que hemos sido transformados por la santidad de Dios, de que vimos ejemplos de Moisés, vimos los ejemplos de Isaías, de Ezequiel, del mismo Señor Jesús, ¿cierto? De cómo nosotros, la iglesia, hemos sido transformados por la santidad, y también vimos cómo al final de los tiempos, no solo la iglesia, sino el mundo entero será renovado, será transformado y será hecho un mundo sin pecado, también un planeta santo, puro, donde la gloria de Dios pueda cohabitar y coexistir juntamente con los hombres eternamente y para siempre. Y eso fue impresionante. Ahora tenemos que empezar a avanzar poco a poco, porque este tema es complejo. Este tema nos tiene que empezar a abrir los ojos en cuanto a la importancia de la santidad de Dios. El apóstol Pedro, en esta epístola, dice, así como aquel que lo llamó es santo, sean ustedes santos también en toda vuestra manera de vivir. Y es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar y pensar, mis amados hermanos, por un momento, ¿qué tan santos somos nosotros delante de Dios? ¿Qué tan puros somos nosotros delante de Dios? ¿Qué tan separados nosotros estamos del mundo, de sus placeres y sus corrientes o tradiciones? El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con unos amados hermanos ahí en mi casa. Y aquí en la iglesia haciendo aseo casualmente. Y entonces estábamos hablando acerca del conflicto moral del hombre. A través de estos días, de estas últimas semanas, se ha hablado mucho a través de no solo nuestra iglesia, sino otras iglesias, sobre un asunto si debo o no celebrar la Navidad, si debo o no debo hacer tal cosa, si quiero o no quiero, si puedo o no puedo hacer tal cosa. Y entonces, generalmente cuando a uno como pastor le preguntan eso, uno como pastor tiene que llevarlos a la Biblia. El problema es que cuando uno los lleva a la Biblia, a muchas personas no les gusta lo que la Biblia dice. Y entonces empiezan a buscar otro tipo de pensamientos o otro tipo de palabras, que es lo que a muchos hermanos les suele pasar. Entonces yo hablo con los hermanos que hablaba el día de ayer, uno de los cuales está aquí presente, ¿cierto? Y me puede desmentir o no si hablamos esto. Entonces yo
yo les decía, bueno, hay un momento en el que nosotros, cuando ya no nos gusta lo que el pastor o la iglesia nos dice, porque quizás nos parece muy estricto el asunto, entonces yo les dije ayer a mis amados hermanos, es aquí cuando yo tengo que decirle a muchos hermanos, listo, si ustedes quieren tener una respuesta sólida de si debe o no debe hacer X o Y práctica en su vida, si debe seguir o no ciertas tradiciones del mundo, no le pregunte al pastor. Por medio de la oración, pregúntale a Dios. Yo directamente, sí. Y pregúntele lo siguiente al Señor. Cuando usted tenga dudas si lo que está haciendo lo debe o no debe hacer, dígale, Señor, ¿es esto que yo estoy haciendo agradable a ti? Y si la respuesta del pastor los decepciona, generalmente la del Señor es más fuerte. Muchos dicen, no, yo a Dios no le voy a preguntar porque ya sé la respuesta. Si ya sabes la respuesta, entonces ¿por qué discutes con el pastor y la iglesia? Pero es que para mí esto puede ser bueno, pues yo creo que no es tan difícil. Bueno, listo, tú puedes creer lo que quieres. La iglesia y el pastor no te van a obligar a que tú hagas o no hagas ciertas cosas. Nuestro deber es predicar, enseñar y procurar ser lo más bíblico posible. Pero tu deber es leer las Escrituras y en cada área de tu vida procurar preguntarle al Señor si eso que estás haciendo en cualquier área de su vida es o no es agradable al Señor. Y la gran mayoría de veces nosotros ya conocemos la respuesta. Y la respuesta la gran mayoría de veces es, eso no es agradable a mí. ¿Pero por qué, Señor? Porque cuando tú le das gloria al hombre, a sus tradiciones, me estás negando la gloria a mí. Cuando para ti son más importantes todas estas cosas que yo, pues ahí no está, ahí yo no me puedo agradar de eso. Y por eso Pedro dice, procuren así como el que lo llamó es santo, ser ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe por qué muchos amados hermanos todavía no son capaces de entender o dimensionar este pasaje de ser santos porque yo soy santo? Porque no entienden qué es la santidad. Porque no entienden qué implicaciones tiene la santidad en la vida de una persona. Por eso quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Samuel, la primera carta de Samuel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, capítulo número 2, Primera de Samuel, capítulo número 2, y vamos a leer el versículo número 2, la declaración del profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1. Este es el cántico de Ana, la mamá del profeta Samuel. Dice así: y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Mi corazón qué? Se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y la siguiente es una declaración preciosa. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. ¿No hay qué? Ninguno fuera de ti. ¿Ustedes saben qué es lo único que Dios no conoce? Díganme. Otro Dios como Él. Él mismo declara en su palabra, yo no conozco otro Dios como Él.
Es lo único que Dios no conoce. Ahora, dice aquí Ana, no hay santo como Jehová. Ser santos, mis amados hermanos, para los que llevan sus apuntes, la primera implicación de ser santo es la siguiente. Ser santos significa ser distintos, separados del mundo en la categoría de uno mismo. Escucha bien, ser santos implica ser distintos, diferentes del mundo, separados del mundo en la categoría de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pedro nos dice en la epístola, sean santos, recordando las palabras de Cristo, sean santos porque yo soy santo, quiere decir que Cristo era apartado del mundo. Cristo no seguía las corrientes del mundo, no participaba de nada de lo que el mundo hacía. Él vino a traer la gloria y el resplandor y la majestad de Dios al mundo y mostrarle al mundo que había una manera diferente de vivir. Una manera mucho más excelsa, más gloriosa, escúchenme bien, más trascendental. Y cuando Cristo nos da el Evangelio, nos informa a través del Evangelio que nosotros hemos sido llamados para vivir de una manera diferente a la del mundo. Eso es santidad. Eso es santidad. Sean santos porque yo soy santo. Sean santos en todo lo que hagan en su diario vivir porque el que los llamó es santo. Y vuelvo y pregunto, ¿somos nosotros verdaderamente santos delante de Dios? ¿Son nuestras costumbres, prácticas, palabras, pensamientos santos delante de Dios? La predicación pasada fue hermosa porque nos habló de esa majestad y de esa gloria. Pero de aquí en adelante nos va a ir muy duro porque la santidad implica que nosotros tengamos que transformar nuestro corazón realmente a lo que Dios nos exige y nos demanda. ¿No se acuerdan lo que acabamos de leer en Primera de Pedro? Que nosotros somos sus hijos y santos por medio de la obediencia. ¿Somos obedientes al Señor? ¿O somos como otros, desobedientes? Obedientes a medias. En ciertas cosas obedecemos y en otras no. ¡Fuerte! ¡Ojo a esto! Ser santos implica ser distintos, diferentes, separados. Separados del resto. Dice perfectos y libres. ¿Perfectos y qué? ¿En qué parte lo dice? Ok. Significa ser perfectos y libres de toda culpa. Muy bonito. Mire, la santidad implica que nosotros seamos separados del resto. ¿Quién es el resto? Dígalo fuerte, ¿quién? Acuérdense que Pablo en sus epístolas dijo, ustedes están en el mundo, ¿pero qué? Dígalo fuerte, iglesia, ¿pero qué? Pero no son del mundo. Porque su ciudadanía está ¿en dónde? Dígalo fuerte, ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué les hago tanto énfasis en esto? Porque Pablo dice que nosotros no somos del mundo aunque vivamos en él, porque nuestra ciudadanía está en un lugar separado del mundo, superior del mundo, por encima del mundo, excelso y magnífico y glorioso. Y allá es a donde nosotros pertenecemos como hijos suyos. Y aunque en este momento físicamente no estemos en ese lugar,
La implicación de ser hijo de Dios significa que aunque estemos en el mundo, debemos comportarnos de una manera superior al mundo. Ser separados del mundo. Eso es santidad. Vuelvo y pregunto, y no me voy a cansar de preguntarles. Y no crean que es solo para ustedes, la pregunta también es para mí. ¿Somos en verdad santos? ¿Estamos en verdad separados del mundo? Estamos en esta tierra siendo representantes de lo glorioso, de lo santo, de lo superior, de lo perfecto, de lo que es fuera de este mundo. Porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, si no estoy mal, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios, aquel que nos llamó es santo, dijo Pedro en la epístola. Sino que aquel como lo llamó es santo, sean ustedes también santos. ¿Quién lo llamó? Dios. Dígalo fuerte, ¿quién? Dios. Y Dios es trascendentalmente diferente a nosotros y al mundo. ¿Qué quiere decir trascendental? Está en un ente superior de eminencia, totalmente alejado, distinto de nuestra realidad y de nuestra manera de ser. Y el problema moral de los hombres, escúchenme bien, el problema moral de los hombres e inclusive el problema moral de muchos que son cristianos es que no quieren ser trascendentalmente diferentes del mundo para llegar a ser semejantes a Dios, sino que quieren que Dios salga de su trascendencia y se rebaje al mundo y a su moral. No, es que yo no creo que eso sea malo. O sea, usted está rebajando a Dios y queriendo que Dios se rebaje su nivel moral en vez de usted salir de este mundo y ser trascendentalmente diferente como lo es Dios. ¡Wow! Dice por ahí la televisión, me decía. Esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte. Y por esto casi no se enseña en otras iglesias. Porque cuando la gente escucha mensajes como estos suele salir corriendo. Vámonos para allí, que para allí es mejor, allí no pegan tan duro. ¿Cuántos temas sobre la santidad de Dios usted ha visto en las diferentes iglesias donde usted estuvo? Sí, pastor, ¿alguna vez, lo abordaron de esta manera? No. Okay. Significa que Dios es trascendentalmente diferente. Él está separado del mundo. Él está por encima del mundo y lejos de nosotros. Ser santos, escúcheme bien, es ser otra clase de personas, diferentes de este mundo de una manera especial, de una manera excelsa. Pero toda la Biblia nos dice que para nosotros poder agradar a Dios es necesario que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, a los deseos de la carne. La única manera de ser diferentes del mundo es no seguir por las corrientes del mundo. ¿O por qué cree que Cristo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos aquello, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí? También el mismo Señor Jesús declara, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen ¿qué? Dígalo fuerte, ¿la voluntad de quién? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros seamos diferentes del mundo.
apartados del mundo. ¿Se acuerdan que nosotros en la predicación anterior, la primera enseñanza de la santidad de Dios, miramos la connotación de la palabra santidad del hebreo, kadosh? Y la palabra kadosh tiene tres connotaciones. La primera, que nosotros fuimos cortados del mundo. Luego fuimos, ¿qué? Separados del mundo. Y por último fuimos puestos por encima del mundo. Impresionante. Fuimos puestos por encima del mundo. Y al ser llamados para estar por encima del mundo, nosotros no podemos seguir metidos de cabeza en el mundo. En sus pensamientos, en sus tradiciones, en su moral corrupta. Tenemos que ser diferentes. ¿Es así o no es así? Ahora, ¿usted es diferente del mundo? ¿Somos diferentes del mundo? ¿O no lo somos? ¿O nos falta? Nos falta. Y mucho. También lo hablábamos. Ayer lo hablábamos. En muchos lugares cristianos, la gente va a esos lugares porque se dan cuenta que no hay diferencia entre el mundo y esa iglesia. Hay muchas personas que parecieran no ser cristianas porque su vida, sus prácticas, sus costumbres son iguales a las del mundo. No hay diferencia entre el uno y el otro. Esa costumbre que a veces se tenía muchas veces antes, en años anteriores, de que la gente con solo mirarlo por la calle sabía si no era cristiano. Por su forma de vestir, de pensar, porque llevaba la Biblia sin pena debajo del brazo. Ya hoy no. Ya hay mucha gente que no sabe que mi amigo, mi vecino, el compañero de trabajo es cristiano. Porque no hay diferencia entre ellos y el mundo. Porque muchos dicen ser cristianos, pero se pasan toda la semana sin hablar de Dios. Tienen una reunión con su familia, con sus amigos y hablan de todo, de política, de fútbol, del espacio, bueno, de tantas cosas, de la suegra, del suegro, del chisme de la esquina, bueno, de todo hablan, pero de Dios no hablan nada. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 3, la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. ¿Cómo se identifica un cristiano verdadero? Cuando su gozo y su deleite es la palabra de Dios. Cuán dulces son tus palabras, oh Señor. Más dulces que la ¿qué? Que la miel. ¿Lo dice la Escritura o no? ¿Cómo dice, hermano Josué 1:8? El 8. Nunca se aparten ¿de dónde? De tu boca y de tu corazón y de toda tu vida este libro de la ley y las palabras que en ellas hay, sino que de día y de noche meditarás en él. Y serán para tu delicia, y serán para tu gozo, y serán lo que guíe tu vida diariamente. Y ahí sí entra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo vas a ser tú esforzado y valiente en la vida cristiana si este libro bendito, si esta palabra gloriosa no es tu deleite, no es en lo que tú meditas de día y de noche? Ser santos implica ser diferentes del mundo. Y con ser diferentes del mundo, jamás les voy a decir que significa ser aburridos o religiosos o así, como muchos lo hacen ver. Ser diferentes implica ser mejores que el mundo. Porque el mundo odia. El mundo guarda rencor. El mundo se matan unos a otros. El mundo le dice malo a lo bueno y bueno a lo malo. Nosotros no somos así.
Nosotros estamos llamados a ser luz, a ser amor, a transmitir el perdón, a reconciliarnos, a no hacer guerras con nadie, a ayudar al prójimo, a ayudar y amar inclusive al enemigo. El mundo eso no lo enseña. Dios nos llama a no ser moralmente corruptos, sino a ser moralmente buenos. Eso es santidad. Y eso implica ser santos. Amén. Amén. O ay, ay, ay. Amén. Gloria a Dios. Apenas vamos comenzando, hermanos. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Les invito a que me apoyen. Hermana Cristina, ¿me puedes apoyar, por favor? Salmo 86, versículos del 8 al 10. Tengo ahí listo y ya lo leemos. Le voy a invitar a ver a mi hermano Alfonso. Salmos 99, versículos del 1 al 3. Ténganlo ahí para que nos lo lea ahorita, por favor. Hermano Henry, si usted es tan amable, léanos esta cita maravillosa. Isaías 40, versículo 25. Isaías 40, 25. Y la última de ellas, vamos a pedirle favor a mi hermano Brian Usman. Por favor, Isaías 57, versículo 15. ¿Amén? Empezamos con nuestra hermana Cristina. 86, Salmo 86, versículo 8 a 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Amén. Oh Señor, ¿cómo inicia? Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Ninguno hay como tú entre los dioses. Ya, Señor. Isaías 40, 25. Sí, Señor. Dice el salmo que leyó nuestra hermana Cristina. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. ¿Sabe por qué? Porque Dios es trascendentalmente diferente, superior, excelso y magnífico en todos sus caminos. Y usted y yo estamos llamados a ser como Dios, santos, trascendentalmente ¿qué? Diferentes, pero tengan en cuenta esto, superiores al mundo. No es que ahora ustedes salgan de aquí, de la iglesia, y empiecen, no. A caminar en el aire. Sí, como muchos, no, es que yo parece que levitaran, no, es que yo soy hijo de Dios, hija de Dios. No. Significa que seamos en verdad diferentes al mundo. Hermano Alfonso, su cita fue Salmo 99. 99:1-3. ¿Qué dice? Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande, temible. Él es santo. Él es santo. ¿Y dónde está sentado? Sobre los querubines, sobre todas las cosas. Él está por encima de todo y su gloria llena todo. Él es santo. Él es diferente. Sean santos porque yo soy santo. Sean trascendentalmente diferentes porque yo así lo soy. ¡Wow! Siguiente versículo, hermano Henry. ¿A qué pues me haréis semejante? A mí me compararéis, dice el santo. ¿A qué pues qué? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Con qué me van a comparar ustedes? Dice el Señor. ¿Hay algo con lo que ustedes me puedan comparar en este mundo? Si yo soy santo. Dice el santo. Dice aquel que es superior y está por encima de todo. ¿Habrá algo con lo que ustedes naturalmente me puedan comparar? ¿Semejar? No hay nada, porque Él está fuera de este mundo. Porque Él es diferente.
y habita en un plano de gloria y santidad que es fuera de este mundo. Amén. Amén. Isaías 57:15, hermano Brian. Amén. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Búsquenlo conmigo todos. Isaías 57:15. Maravilloso texto. Impresionante. Inclusive hay un coro cristiano con esta letra. Muy hermoso. Isaías 57:15. Dice así. Porque así dijo el ¿qué? El alto. El alto y sublime. Mire, empieza diciendo, porque así dice el que está por encima de todo. El sublime. El que habita en donde? En la eternidad. En un plano diferente a este mundo natural. Y cuyo nombre es el Santo de Israel. ¿Cuál es el nombre de Dios? El Santo. El trascendentalmente superior y diferente. El moralmente puro y perfecto. Sigue diciendo, yo habito en las alturas y en la santidad. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde el espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Dios. Maravilloso texto, maravilloso pasaje. No, señor, Padre, no porque está conectado acá, por favor. Allá atrás, mire, allá atrás. El Santo de Israel. Impresionante. Impresionante. Entonces, la primera connotación e implicación de la santidad en nuestras vidas es que nosotros debemos ser diferentes, separados del mundo, trascendentalmente superiores al mundo. Porque aunque somos del mundo, aunque estamos en el mundo, no somos de él, pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Segunda connotación, y para esto quiero que veamos 2 de Corintios, vamos todos a 2 de Corintios. Para los que llevan apuntes, esta es la segunda implicación de la santidad de Dios en nuestras vidas. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 7, vamos a revisarlo, mis amados hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, mire lo que dice la escritura, tan maravilloso. Así que, amados, puesto que nosotros tenemos estas promesas tan importantes y gloriosas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la ¿qué? La santidad en el temor de Dios. ¡Wow! Por tanto, amados hermanos, teniendo tales promesas tan gloriosas, tan perfectas, limpiémonos. Díganlo conmigo, limpiémonos. ¿De qué cosa? De toda contaminación de la carne y el espíritu. Para perfeccionarnos en la santidad por medio de qué cosa? En el temor de Dios.
¿Por qué muchos amados hermanos no logran comprender las implicaciones de la santidad en su vida? Porque no le tienen temor a Dios. Hay que tenerle miedo al Señor y ojalá le tuvieran algo. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumido. Porque Dios extiende su misericordia, pero Él no tomará por inocente al culpable. Porque Dios nos salvó, pero Dios no puede ser burlado. Por eso es que la Escritura dice, hay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo, que diciendo ser cristianos y yendo a la iglesia, le dan prioridad a otras cosas antes que a Dios. Blasfeman el nombre de Cristo, blasfeman la gloriosa palabra del Señor, siguiendo las tradiciones de hombres y siguiendo las corrientes de este mundo, adorando hombres antes que Dios, pensando que los hombres pueden darles salvación o bienestar cuando eso solo lo da Dios. Es increíble. Por eso, mis amados hermanos, la santidad de Dios implica en nuestras vidas que nosotros debemos ser moralmente buenos, lo que implica a su vez que debemos ser puros, moralmente puros. Salmo capítulo 24, versículos del 3 al 5. Vamos todos allí. Salmo capítulo 24. Salmos, o el Salmo 24. Vamos a leer desde el versículo número 3 hasta el versículo número 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y es una pregunta. ¿Quién logrará subir al monte de Jehová? ¿Quién logrará llegar a la presencia de Dios, a ese lugar trascendentalmente superior? Dice la Escritura, ¿quién logrará estar en su lugar santo? ¡Wow! ¿Quién subirá? No habla de bajar, habla de que el lugar de Dios es un lugar superior. ¿Quién logrará estar allá? Y dice el versículo, sigue diciendo, ¿y quién estará en su lugar santo? ¿Quién es? Dígalo fuerte. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Se da cuenta? La santidad en una persona que ama al Señor implica que como hijos de Dios debemos ser moralmente puros, moralmente limpios y libres de toda contaminación, como el apóstol Pablo invitaba a los hermanos en Corintios en la cita que leemos ahorita. Por tanto, sabiendo que somos miembros llamados a este propósito tan glorioso y teniendo tales promesas de gloria, limpiémonos, purifiquémonos de toda contaminación. Ahora, usted no espera que yo tenga que decirles a ustedes si lo que están haciendo está bien o no. Ustedes, en su moral, saben si lo que están haciendo es correcto o no es correcto. Yo he tenido que ver muchas personas que dicen, ay, yo no sé, yo creo que eso no. Mire, hermano, vuelvo y lo digo, si usted tiene dudas si lo que está haciendo es bueno o es malo, entonces póngase delante de la presencia de Dios y dígale, Señor, ¿esto que estoy haciendo es agradable a ti? Y ahí está su respuesta. Vuelvo y lo digo, ayer lo hablábamos y decían los hermanos, no, ¿para qué le preguntamos si ya sabemos la respuesta? Entonces usted sí sabe si lo que está haciendo en su vida es moralmente bueno y puro o no. Esto es sencillamente tremendo, hermanos. Hay pastores que tristemente cuando hablan de estos temas
quiere negociar la santidad. Sí, pero es que en el mundo estamos y tenemos que hacer todo. Bueno, ok, listo. Pero aunque estamos en el mundo, no somos de él. La pregunta que a veces, pero pastor, entonces si nos vamos a eso, nosotros no podríamos entonces ni siquiera cargar dinero en nuestros bolsillos porque eso tiene imágenes paganas y todo. Ok. Si pudiéramos llegar a hacerlo, lo haríamos. Pero para esos temas Dios da una palabra. Ustedes sean en sus negocios diligentes. Lo estamos leyendo en Tesalonicenses. No nos manda ahí a trabajar, a ser honestos en nuestros negocios, no le deben nada a nadie, si deben algo, páguenlo. ¿Con qué lo van a pagar? Pues con dinero. O sea que Dios nos enseña que aunque estamos en el mundo y aunque eso es un sistema mundano, pues usemos ese sistema mundano para hacer lo correcto. Y si no, vayan y echen una lladita y hagan una interpretación a la parábola del mayordomo infiel. Cómo a través de las riquezas injustas logra hacer lo bueno. ¡Wow! Así que cuando alguien tiene conflictos morales o quiere traer a la palabra conflictos morales, quiere decir que no ha leído toda la palabra. Por eso es que yo siempre, ahí sí digo yo, Adrián Villamor, a mis amados hermanos siempre les he dicho que cuando vayamos a abordar un tema o a tratar de hablar de un tema, antes de decir yo creo, yo pienso, tengamos un panorama generalizado de todas las escrituras. Y por eso, como les estoy hablando de santidad, no solamente les estoy haciendo referencias de pasajes del Nuevo Testamento, sino estamos viendo por toda la Biblia, Antiguo Testamento, Salmo, Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Jesús, todo. Porque la santidad de Dios lo envuelve todo. Y sin santidad nadie verá ¿a quién? Dios. Al Señor. Entonces, mis amados hermanos, cuando algo o alguien es hecho santo, es decir, es consagrado por Dios, eso implica que ese algo o ese alguien debe ser limpio, debe reflejar pureza, debe ser diferente a algo. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos como, dígalo fuerte, para ser santos y sin mancha delante de Él. Dios no nos escogió y que como nos salvó por su gracia, entonces, hagamos lo que queramos. No, señores. Y la santidad lo abarca todo. Porque usted debe ser santo en toda su manera de ¿qué? De vivir. No en algunas áreas. Usted debe ser santo en su trabajo. Debe ser santo en sus relaciones con los demás. Debe ser santo en la manera en que forma y educa a sus hijos. Debe ser santo en la manera en que se comporta en su hogar como esposos y esposas. ¿O no dice la Escritura que bendecido es el hogar donde no hay masilla? El hogar es santo, donde no hay nada malo, pecaminoso. Ser santo implica, mis amados hermanos, que hasta cuando yo me voy a jugar un partido de fútbol, ahí también debo reflejar santidad, pureza. Y no como a veces nos pasa que nos vamos a jugar fútbol y nos calentamos y terminamos peleando con otros. Ser santos implica que yo debo ser santo, y ojo para esto, hermanos, los que manejan su carro y su moto, que aún conduciendo yo debo ser santo. El mundo quiere matarse por allá, no, yo debo ser diferente. Pastor, no, espera que usted ya se metió ahí en eso, no me cuadró. Güey. Si usted tiene dudas de lo que yo le estoy diciendo, entonces vaya y dígale, Señor, ¿será que eso que estoy haciendo es agradable a ti? El Señor le va a decir, no es agradable. Tú debes ser diferente. ¿Pero qué tiene de malo andar rápido? Pues que la Biblia dice que usted debe ser prudente. En todo, no solo en ciertas cosas. ¿Qué tiene de malo echar un madrazo de vez en cuando? Todo.
Porque usted está llamado a ser diferente. ¿Qué de malo tiene que yo sienta cosas que no debo contra mis amados hermanos o otras personas? Pues todo. Porque usted no está llamado a guardar rencor, ni odio, ni rencilla, sino usted está llamado a ser diferente, a ser luz, a dar amor, a perdonar, a restaurar, a construir, a edificar. La santidad de Dios implica que nosotros debemos ser diferentes. Por eso es que Jesús dijo tangiblemente, fuertemente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos que hablar de Dios. Me dio por ensayar fotos acá. Sino debemos ser diferentes. Hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué no nos habla de otro tema? Porque este fue el que nos tocó en este tiempo. Y hay que hacerlo de la manera correcta. Amén o ayayay. Amén. Hermano Willy, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Hermana Gloria Chacón, Colosenses, capítulo 1, versículos 22, 21 y 22. Capítulo 1, Colosenses 1, 21 y 22. Hermana Gloria Ordóñez, Efesios 5, del 25 al 27. Vamos con la cita de mi amado hermano Willy. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Léalo fuerte, fuerte voz. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas cosas que se les están hablando, procuren ser hallados delante de Dios como irreprensibles y sin mancha delante de Él. ¿Somos irreprensibles? ¿Estamos sin mancha? Si tuviéramos una forma en este momento de hacer una radiografía espiritual, que dijéramos, tuviéramos ese aparato aquí, un ejemplo, y pudiéramos pasar ahí, bueno, ¿usted se atrevería a pasar por ese escáner para que todos miraran si su vida es santa y sin mancha? ¿Un escáner de fe? ¿Ah? Vaya, parece así, en el escáner, para mirarlo cómo está espiritualmente. ¿Positivo para qué? Positivo para pecado, para mancha. ¡Wow! Ahora se dan cuenta que no es que el pastor sea intenso, que no es que el pastor les quiera decir a ustedes que hay que ser religiosos. No. Es que nosotros estamos llamados a ser diferentes, santos y sin mancha. Pastor, pero no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que es fácil? Pero el hecho de que no sea fácil no quiere decir que usted no procure empezar a hacerlo día tras día. De muchas maneras fallamos a diario, pero no importa cuántas veces fallemos, la idea es que cada día avancemos en un proceso de santificación, de purificación, hasta que cuando el Señor lo permita, lleguemos un día a ser semejantes a Él, al resplandor de su gloria. Eso quería decir. Digamos, uno comparándose a hace un tiempo, pues obviamente uno ha cambiado. Va cambiando. Uno deja de hacer, uno se da cuenta que uno está haciendo las cosas mal. Exacto. Y va uno cambiando, se va transformando. ¿Se va qué? Transformando. Exacto. Los que estamos aquí nos damos cuenta. Si nos medimos a cuando llegamos, pues obviamente ha habido un proceso, ha habido un cambio. Quizás muchos no hemos cambiado lo que queremos cambiar, pero vamos en ese proceso y nos hemos dado cuenta que a medida que el tiempo pasa, hemos sido transformados por Dios. Pero recuerden que hace 8 días lo hablábamos. ¿Cómo nos purificamos a nosotros mismos? Por medio de la obediencia a la verdad, a la palabra del Señor.
Esto no es hacerle caso al pastor. Esto no es seguir el pensamiento de una iglesia. Esto es que usted sea obediente a la verdad. Que usted sea obediente a la bendita palabra del Señor. Es la única manera en la que usted en verdad se purifica y se limpia y cada día llega a ser más semejante al Señor. Y vamos a leer, mis amados hermanos, la otra cita la tiene la hermana Gloria H. Colosenses 1, 21 y 22. ¿Qué dice? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y a ustedes que en otro tiempo eran enemigos y hacían malas obras y estaban en los deseos de su mente y de su carne, Dios, Cristo los reconcilió por medio del sacrificio de su cuerpo para presentarnos ahora delante de Dios como santos y sin mancha delante. Puros, limpios, perfectos. Así que si salimos del mundo, ¿por qué tenemos que irnos a volver a meter allá? Hay que ser diferentes. Hermana Gloria Ordóñez, Efesios 5, versículos del 25 al 27, por favor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa y no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Y si no lo escucharon, mire lo que dice. Y no creo que tenga yo que explicarles mayor cosa. Es supremamente claro. Vuelvo y lo leo para que los que están viendo el video también lo puedan leer y escuchar. Maridos, ay pastor, tan intenso, sí, la Biblia, hermanos. La Biblia. Pero sí, espositos. Vale, cuidado. Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y miren cómo la amó. La amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Díganlo fuerte, ¿para qué? Santificar. Para apartarla del mundo, para hacerla diferente en el mundo y para ponerla en un lugar de eminencia por encima del mundo. Para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado. ¿Qué hizo Cristo con la iglesia? La purificó, nos limpió, nos lavó por medio del agua que es su ¿qué? Palabra. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios nos limpia. Por eso es que Pedro también dice, allá donde empezamos la cita, 1 Pedro capítulo 1, ¿cierto? Desde el versículo 3 en adelante, usted sigue leyendo, y ahí dice que la única manera de que nosotros nos purifiquemos y nos limpiemos es por medio de obedecer la palabra, la verdad que está contenida en las Escrituras. Y aquí la Biblia dice que Cristo nos limpió por medio del lavamiento de su palabra, dice la Escritura. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Sigue diciendo, que
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y repite estos dos términos 2 veces, a fin de presentársela gloriosa, sin mancha, sin arruga, limpia, resplandeciente. Por eso es que el coro cristiano, basado en lo que dice Apocalipsis, dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Lino qué? Limpio y resplandeciente, para adorar al Rey. ¿Cómo son sus vestiduras delante de Dios? ¿Cómo están nuestras vestiduras? Wow. Y terminamos con el siguiente punto. Solo vamos a ver 3 por uno. El primero de ellos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer punto de hoy? ¿Ah? La santidad. Ese es el tema. El primero es que ser santo implica ser diferente, ¿cierto? Ese fue el primero, ya lo leí. El segundo, ¿cuál fue? El segundo es que ser santos implica que nosotros debemos ser moralmente buenos, moralmente puros, limpiarnos. Ahora, el tercer punto que implica la santidad de Dios, que vamos a ver hoy, porque hay muchos más, ¿cierto? Es que Dios es santo en cada uno de sus atributos. Escuchen bien, Dios es santo en cada uno de sus atributos. Vamos a explicarlo rápidamente. ¿Qué son los atributos de Dios? Bueno, el amor, la paciencia, sí, pero ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? No cuáles son, sino qué son. Cosas que lo resaltan. ¿Cosas que qué? Lo resaltan. Son las cualidades, ojo, de Dios. Son las cualidades del carácter de Dios. Es lo que Dios es en esencia. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es amor. Dios es verdad. Dios es justicia. Dios es perfección. Es el principio y el fin. Todos estos son atributos que hablan de sus cualidades y de su carácter como Dios. Y cuando generalmente usted va a una escuela o a un seminario bíblico o los pastores hablan de los atributos de Dios, generalmente colocan la santidad, escúchenme bien, colocan la santidad como un atributo más de Dios. Solo que hay un pequeño problema. Lo he repetido desde la predicación anterior, lo he repetido 2 o 3 veces y vuelvo y lo digo aquí. El problema es que la santidad de Dios lo envuelve todo. Quiere decir que la santidad de Dios, más allá de ser un atributo, es la cualidad por la cual todos los demás atributos de Dios pueden ser y son. Me explico. Dios es justo, ¿cierto? Porque basado en su santidad, que es la santidad moralmente perfecta, entonces la justicia de Dios es moralmente perfecta. Dios es amor. Y en el amor no hay jactancia, el amor no guarda rencor, el amor no hace nada indebido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está basado en la santidad de Dios. Así que el amor de Dios no es moralmente bueno. El amor de Dios es moralmente perfecto. ¡Wow! Dios todo lo sabe. Porque en la santidad de Dios, todos sus propósitos y planes para con el hombre son perfectos, aunque nosotros no lo veamos así. Esto quiere decir que la santidad de Dios envuelve todos y cada uno de los atributos, cualidades y el carácter en sí de Dios. Dios no puede ser amor, Dios no puede ser justicia, Dios no puede ser gozo y paz si no hay santidad que impulse cada uno de estos atributos, sentimientos o cualidades.
Por eso la Escritura dice, sean santos, porque yo soy santo. Lo que implica que para que en su vida haya amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, para que estas cualidades del Espíritu puedan ser evidentes en su vida, puedan ser una realidad en su vida, es necesario que cada una de estas cualidades, este fruto del Espíritu, esté envuelto, esté permeado de la santidad de Dios. Yo amo, pero no puedo amar de la manera en que la Biblia me lo dice. ¿Ok? Porque tú amas como el hombre ama. Mas tú no eres capaz de amar como Dios te ordena amar, porque en tu vida no hay santidad. Yo soy justo, ok, tú eres justo, pero tu justicia está basada en la moral de los hombres y tú no puedes hacer la justicia que Dios te ordena darle a los hombres porque tú no eres moralmente perfecto, porque en tu vida no hay santidad y como no hay santidad no puedes ser moralmente justo, como Dios lo ordena. Yo no puedo perdonar. ¿Ok? Porque tu moral está basada en la justicia y el perdón basado en los hombres. Yo perdono si me perdonan, yo hago esto si aquello. No. Tú no puedes perdonar a los hombres de la manera en que Dios lo ordena porque tú no eres santo. Porque tu amor y tu perdón no están limitados a la santidad de Dios o supeditados a la santidad de Dios, sino están supeditados a los pensamientos banales del hombre. Y por eso muchas veces no puedes perdonar, porque no eres santo, porque no buscas la santidad. Y si quieres, seguimos. ¿Por qué no hay verdad en ti? Porque tú basas tu verdad en tu moral, en la moral de este mundo. Y la moral de este mundo nos presenta una verdad relativa. La verdad depende desde donde la veamos. ¿Por qué no muchos cristianos no pueden ser verdaderos delante de Dios? Porque su verdad, su moral no está sujeta a Dios y a su santidad, sino a la moral imperfecta y pecaminosa del hombre, y porque no son santos. Pero si tú eres santo, vas a ser verdadero en toda tu manera de vivir. ¿Por qué muchos leen la palabra donde dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y la leen y la estudian y no se sienten libres porque no quieren ver la verdad de Dios basada en su santidad, sino quieren comprender la verdad de Dios basada en su mente, en su moral y en lo que ellos creen? Así que la santidad de Dios lo envuelve todo. Y por eso es que ahora podemos en este momento comprender a través de estas palabras lo que el escritor de Hebreos dice: sin santidad nadie, dígalo fuerte, sin santidad nadie. Porque si tú no pones toda tu vida y tus cualidades y tu carácter y tu temperamento y lo sometes a la santidad de Dios, si no hay santidad, tú no puedes actuar como hijo de Dios en el mundo. No puedes amar, no puedes perdonar, no puedes ser verdaderamente justo, verdaderamente honesto. No puedes ser verdaderamente hijo de Dios. ¡Wow! Este tema es impresionante. Y yo espero que a ustedes este tema les esté abriendo los ojos como me lo está abriendo a mí. Amén. Reaccione, despierte. No sigamos más en el pecado. No sigamos más en las corrientes del mundo. Seamos santos, porque el que nos llamó es santo. Amén. Seamos diferentes, porque el que nos llamó es diferente. Seamos superiores al mundo, porque el que nos llamó es superior al mundo. Seamos santos, porque el que nos llamó es el Padre de todo. Amén. Amén. En Hebreos
capítulo 12, versículo 10. Anote la cita. Les voy a ir dando esto para que termine. Usted se encuentra que una de las maneras a través de las cuales Dios nos perfecciona en la santidad es por medio de la disciplina. Por Hebreos 12:10. ¿Por qué muchas veces Dios nos disciplina? Para que seamos perfeccionados en la santidad. Léanlo en su casa, el texto. La disciplina no es para castigarnos, la disciplina es para corregirnos y llevarnos a ser santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 24, usted se dará cuenta que la santidad de Dios está relacionada a su justicia. Efesios 4, 24. Y colóquelo ahí, justicia. Lo que quiere decir que la santidad de Dios está relacionada a su justicia. En Zacarías capítulo 8, versículo 3, Zacarías 8:3, usted mirará en el texto que la santidad de Dios está relacionada a la reconciliación y a la verdad. Zacarías 8:3. Y ahí usted se dará cuenta cómo la santidad de Dios está relacionada a restaurarnos y a la verdad. Tremendo. En una cita que ya leímos todos hace un momento, Isaías 57:15, nos dimos cuenta que la santidad de Dios está relacionada a su eternidad, a su altura, magnificencia y a lo que Él es sublime. Les voy a dar otras. Salmo 96:9. Salmo 96:9. Usted se dará cuenta que no solo en ese pasaje, sino en muchos otros, la santidad de Dios está relacionada a su hermosura y a su majestad. En el Salmo 93, versículo 5, usted va a encontrar que la santidad de Dios no solo es hermosa, perfecta, gloriosa, sino que dice la Escritura ahí que la santidad de Dios nos conviene. ¿La santidad de Dios qué? Nos conviene. En el Salmo 89, versículo 35, la santidad de Dios está relacionada directamente con la verdad. Dios es justo, Dios es verdadero. Salmo 89, 35. Y vamos todos a terminar leyendo esta cita. Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, 11. 15, 11, mis amados. Dice así la Escritura, mis amados hermanos. Palabras de Moisés y el pueblo de Israel. Cántico de Moisés y de María. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Oh, vuelve y lo dice, ¿no? Es que no hay otro Dios como el Señor. Señor, el canto como el canto de amor. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¡Wow! Magnífico. ¿Qué es la palabra magnífico? Asombroso, perfecto, glorioso, o sea, algo que se sale de la comprensión. Magnífico en santidad. Lo que quiere decir que la santidad de Dios está relacionada a la magnificencia de Dios. Magnífico en santidad. Terribles maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Tremendo.
Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 16, dice así. Por tanto, vuelvo y lo leo, como empezamos, vuelvo y lo leo, ya tenemos una comprensión mayor de lo que es la santidad de Dios. Mis amados, ¿tenemos una comprensión mayor? ¿Sí? ¿La entendemos un poquito mejor hoy? Bueno. Entonces ahora volvamos a leer. Por tanto, ya tienen esa comprensión. Ciñan vuestros lomos de entendimiento. Sean que sobrios y esperen por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que obedientes. Ya no hay excusa, hermanos. Ya no hay excusa. Debemos ser hijos obedientes para perfeccionarnos en la santidad. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en esta ignorancia. Antes hacíamos todas estas locuras porque éramos ignorantes. Pero con lo que hemos visto en la enseñanza anterior y en la de hoy, ya no somos ignorantes. Ahora conocemos que es la santidad. Ahora sabemos qué debemos hacer y por qué debemos hacerlo. Sino que aquel como lo llamó a ustedes es santo. Sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, seamos, mis amados hermanos, santos en toda nuestra manera de vivir. Al nombre de Cristo sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Dele la gloria al Señor.